Добрый день, дорогие друзья. Воскресенье, в эфире наш воскресный вебинар. Hola, queridos amigos. Hoy, domingo, como siempre, nuestro webinar semanal. En el estudio del Dr. Lightman, Alexander Tishaev y Boris, y las personas que están involucradas con la Academia de Kabbalah en ruso. Vamos a continuar con el artículo de No hay nada más que Él, que es un tema que nosotros iniciamos la semana pasada y vamos a proseguir desde la parte que nosotros nos quedamos. Antes se pueden ir también formulando preguntas y enviarlas a través de los canales correspondientes. Puede ser a través de Facebook o de Kabbalah Media. Este es un, Dr. Lightman, este es un artículo fundamental. Incluye todo lo concerniente a la fuerza superior, lo que sucede con nosotros, cómo ésta influye sobre nosotros y cómo entender la vida, cómo nosotros podemos captar y describir la vida y poder asimilarla de manera correcta. Eso es lo que incluye este artículo. No hay nada más que Él. Es decir, que no hay ninguna otra fuerza más que el Creador, que solo Él maneja y controla todo. Y si una persona ve que hay otras fuerzas aparte de esta, que es una fuerza única, fuerzas opuestas, diferentes fuerzas, esto se ha hecho a propósito para ayudarnos, para trabajar en esa intención que en ese momento se ha desviado y, por el contrario, fortalecer esta intención y descubrir y confirmar que hay una sola fuerza. Precisamente, gracias a esto, por esta dirección que ha sido rechazada hacia esa dirección, hacia la dirección del Creador, por medio de diferentes métodos, la persona poco a poco llega al discernimiento de que hay una sola fuerza. Y esto es algo complicado, toma años llegar a esto, pero en todo caso, nuestra vida ha sido diseñada precisamente para poder encontrar la singularidad del Creador, para revelarlo. Y así nosotros lo revelamos de nuevo cada vez, bajo el principio de no hay nada más que Él. Y todo está organizado de tal forma en que se rechaza a la persona para llegar a este camino. Y esas son las fuerzas de rechazo que nos permiten entender que nosotros somos incapaces de entender este concepto por nosotros mismos. Y todos estos disturbios o problemas precisamente vienen del Creador con este fin. No podemos quedar en la intención que es únicamente hacia Él, sino que este es un trabajo gradual y al final la persona se siente desesperada, llega a tal estado precisamente gracias a ese lado negativo que el Creador envía, que nosotros tenemos que descubrir que hay otra fuerza para contrarrestar esto, para contrarrestar la división. Y esto es algo que también llega del Creador para que la persona pueda ejercer acciones y pueda pasar por encima de las vicisitudes y pueda llegar al Creador, asemejarse a Él. Entonces, únicamente al sobreponernos ante los obstáculos, podemos sobreponernos a este fenómeno. Y hay interferencias, obstáculos que se presentan en el camino. Eso es lo que nosotros sentimos en nuestra vida, pero todo llega del Creador. Es raro que nosotros sintamos que todo viene de Él, que lo conectemos a Él. Quizá por un par de minutos durante el día podemos llegar a este discernimiento. Y puede que pasen días o meses e incluso años, y hay personas que toda su vida simplemente no dirige todo al Creador,
Sin embargo, si la persona constantemente trata de crear a su alrededor una sociedad, un grupo, las condiciones idóneas, al ambiente necesario para pasar por encima de su propia fuerza, para poder llegar al Creador, entonces realmente va a poder sostenerse y va a poder llegar a una plegaria real hacia el Creador para adherirse a Él. Y así va a sostenerse al Creador para ser dirigido a Él en relación a todos los fenómenos que pasan alrededor de su vida a lo largo de toda su existencia. Y es precisamente, se ha hecho esto para que pueda abrir los ojos y va a sentir en su corazón y va a ver por sí mismo también que todo tiene que ver con la relación al Creador. Dirigir a la persona hacia Él y siente ese rechazo, manipulación hacia cada individuo, pero todo viene de una fuente. Y lo sentimos como una fuerza negativa o positiva, pero es una sola fuerza. Cuando la persona comienza a sentir, a entender la fuerza de la creación, así comienza a apreciar y a medir esa fuerza, que es la fuerza positiva. Entonces comenzamos a sentir que todo el rechazo que siente, que recibe, lo recibe precisamente para no quedarse únicamente satisfecho con una pequeña conexión, sino simplemente alcanzar tal estado en que no hay nada más en el mundo. Todo adhesión con el Creador, aún la muerte misma, es para llevarnos a Él. Y así vamos a poder sentir una demanda, un pedido hacia el Creador, que solo el Creador nos puede ayudar, que nos va a dar una fuerza, que nos va a permitir conectarnos a Él de manera eterna. Y todos los problemas o disturbios que siente o que sentía previamente o que aparecen ante la persona como problemas es para que pueda sobreponerse a ellos, y odia esta situación porque no comprende que esto ha sido enviado por el Creador mismo, dirigido a esta persona. La sensación de rechazo es para acercarlo al Creador. Gracias a estos problemas es que ha podido trabajar para contrarrestar eso, para conectarse con el Creador cada vez más hasta llegar a una adhesión completa. Y el Creador mide estos problemas o disturbios de manera precisa, porque manda de manera precisa a cada persona los obstáculos para que sienta ese rechazo y pueda pasar por encima de este rechazo y acercarse a Él, al Creador. Todo toma lugar para que la persona pueda comprender que no hay otra fuerza en el mundo que el Creador. Y todo se lleva a cabo por medio de una fuerza que ejecuta todo. Solo hay una sola fuerza, que la fuerza positiva, y la fuerza negativa es la persona, y es el Creador que otorga esa fuerza positiva a nosotros. Y si vemos todo esto de manera correcta, no tenemos problemas. Y vamos a poder avanzar en esa línea hacia el incremento con la conexión al Creador. Hay otro aspecto también que tiene que ver con la singularidad de la sabiduría de la Kabbalah, y es respecto a otras ciencias como la filosofía y otros. Cuando una persona comienza a sentir y a entender que no hay libre albedrío, que no hay control en todo lo que sucede en su vida, diferentes pensamientos, deseos, situaciones, pensamientos, deseos en su corazón, no está en control de esto para nada. Es el Creador que controla todo. El Creador está dentro de la persona, controlando la mente y el corazón de las personas, sus deseos y pensamientos, y la persona misma no puede hacer nada respecto a eso. Lo único que puede hacer es establecer y determinar que todo lo que le sucede, todas estas cosas tienen una sola fuente, que es una fuente superior, la fuerza superior.
он должен понять, что это не он поступил, что это Творец Si таким una persona actúa de manera correcta o no correcta, debe entender que no es la persona misma que actúa de esa manera, sino el Creador. El Creador que lleva a la persona a través de diferentes acciones a un trabajo interno. Y entonces, en ese concepto, no hay pecados, sino el tratar de entender que todo ha sido diseñado con un propósito específico por el Creador, y la persona debe entonces llegar a ese estado, a esa comprensión. все его переживания о том, что все происходит от Творца, а что же зависит от человека, они Y неверные. todo lo que le concierne y todo lo que le preocupa y lo que depende de la persona es incorrecto. La persona no debe estar ocupada de sí misma, no debe tener temor por sí misma, tiene que estar desconectada de sí y sentir que está encima o por encima de sí misma, y solo entonces, cuando esté separado de sí mismo, va a poder reconocer el control real que hay del Creador sobre cada uno de nosotros. Es este control único sobre todo lo que sucede. Esto es ya la mitad del artículo. Quizá vamos a algunas preguntas ahora, porque hemos hablado de esto ya en 10 minutos. Vamos a tomar preguntas de los amigos. Boris, por favor, tiene que añadir la señal de pregunta, el signo de pregunta en su pantalla. Alex de Kiev pregunta: para poder captar al Creador en mi deseo, ¿yo tengo que describirlo o dibujarlo como placer, satisfacción y la forma de solucionar los problemas del mundo? Dr. Lackman, ¿tenemos que describirlo a él o dibujarlo únicamente como la fuerza única, especial, que controla todo, que todo viene del Creador? Y yo siento que existo, y eso también, esa sensación viene del Creador. Boris Víctor de Kharkov pregunta: ¿cómo mi pensamiento puede estar conectado y estar en contacto con el Creador como la fuente de todo, aunque yo no alcanzo esto? Dr. Lackman, no hay nada más aparte de Él. Significa que todo lo que yo pienso, digo, hago, todo viene de Él, a través de mí. Y yo únicamente puedo reconocer que todo lo que sucede conmigo es hecho por Él. Pregunta. Julio de Moscú: ¿cuáles son los obstáculos en el camino para alcanzar la fuerza superior, que es única, que controla todo? Dr. Lackman. Los obstáculos realmente no son obstáculos, sino que son ayuda de arriba. Es un estado en el cual yo tengo que superar las dudas, confusiones, para poder dirigirme de manera precisa al Creador. No son obstáculos, por el contrario, es ayuda. Ayuda dirigida de manera correcta al Creador dará resultado. Almaty. Pregunta. Hola, Dr. Lackman. Esta es la pregunta. ¿Puede decir que el Creador tiene alguna lógica, alguna ley, y adentro es irracional o emotivo? ¿Y cuál es la conexión con el Creador en este caso, Dr. Lackman? Puede decir, según lo que has descrito ahora, que tienes un concepto. Y yo no quiero romper esta percepción que tú tienes y decir cómo yo veo las cosas. El Creador es una sola fuerza que actúa sobre todos y sobre todo. Eso es el Creador. ¿Qué más podemos decir? No lo sé. No podemos decir más acerca del Creador, porque esta materia, si se le puede llamar de esa manera, esta esencia,
incluye en sí misma todo, todo. Ahora el hecho de que yo esté hablando con ustedes ahora y lo que usted está pensando en este momento, todo se lleva a cabo a través de esta fuerza única de la naturaleza que se llama el Creador. Aparte de esta fuerza no existe nada más. Nosotros estamos en un mundo en que somos parte de esa fuerza. Además, tenemos una ceguera y restricciones respecto a las sensaciones y pensamientos que no los sentimos a Él. Podemos revelarlos precisamente dentro de la carencia de Él, que sentimos de Él. Y así sentimos que existimos. Yo existo, el mundo existe. Y recibo todo el mundo como una expresión, una revelación del Creador hacia mí. Y de esa manera, yo tengo que dirigirme hacia esa percepción de ese mundo que incluye la fuerza que está presente en todo. Y cuando yo me dirijo de esa manera, de repente comienzo a sentir que cambio. Siendo semejante a esa fuerza del Creador, ese es el estado al que yo debo aspirar llegar. En otras palabras, ¿qué significa que el propósito de la creación es alcanzar equivalencia o semejanza con el Creador? Y eso significa que yo tengo que pasar por encima de todos los obstáculos que se presentan en mi camino, que impide ese paso o esa cercanía con Él. Y tengo que realizar los pasos para revelarlo, descubrirlo como una sola fuerza que es única, integrada. Y así yo voy a sentir a toda la creación. De esa manera yo llegaré a una adhesión con Él, es decir, la singularidad del Creador ya que el Creador es esta fuerza tan grande y yo estoy desconectado de esa fuerza, debo captar todo lo que se ha creado afuera de mí para poder sentirlo, para poder llegar a esa comprensión. Alexander, hay sí muchas preguntas que constantemente están llegando. Jenny de New York pregunta, si el Creador está dentro de la persona y fuera de la persona, entonces, ¿cómo vamos a poder alcanzar al Creador mismo, de afuera o de adentro? Dr. Lechman, el trabajo del Creador. En eso consiste. Nosotros no lo vamos a revelar personalmente, sino la forma, la manera como se expresa. Eso es lo que nosotros alcanzamos, este discernimiento, atzmutó, su esencia. Es como un niño cuando revela a su madre, cuando la madre se revela al niño. Así sucede en relación al Creador. No podemos alcanzar al Creador como tal, a sí mismo, sino de acuerdo a su actitud respecto a nosotros. Por eso le llamamos Creador, Boré, ven y ve, del hebreo. Es esta fuerza que nos crea, pero todo en relación a nosotros y no en sí mismo. De otra manera, no tenemos forma de describirlo, no tenemos las vasijas necesarias para poder llegar a esto. La sabiduría de la Kabbalah explica esto y lo dice de manera clara. Pregunta, entonces, ¿cada uno tiene su propio creador? Dr. Lechman, sí, así se puede decir. Cada persona tiene su propio creador. Boris pregunta, tenemos también transmisión a través de Facebook. Han llegado preguntas ahí. Irina y otras personas hacen la misma pregunta. ¿Las cosas malas son también del Creador? ¿Las guerras, las enfermedades? Dr. Lechman, todo viene del Creador. Y lo que aparece ante nosotros como algo negativo, no beneficioso, como algo terrible, es todo debido a que no hemos corregido nuestra percepción con respecto a estas acciones
y no lo medimos de acuerdo a la cualidad de otorgamiento y por lo tanto no lo vemos como algo positivo. En Riga, alguien tiene mucho interés en preguntar. Doctor Altman, tengo esta pregunta. Cuando uno avanza espiritualmente, ¿se revela el Creador? Doctor Altman, estamos hablando acerca del Creador cuando la persona lo alcanza y no otra cosa. Здравствуйте. Вопрос такой. Можем ли мы искать Творца Pregunta Plovdiv. ¿Podemos alcanzar al Creador no en un grupo, sino en el mundo externo? ¿Cómo? Respuesta, doctor. ¿Cómo puedes encontrar al Creador fuera del grupo? ¿Con qué vasijas? ¿Con qué acciones? ¿De qué manera? ¿En qué dirección? ¿Con qué investigación? ¿Dónde vas a encontrarlo? Neper. Sí, adelante. Pregunta. ¿Cuál naturaleza física es reflejada como el pensamiento? ¿Es algo molecular o algo eléctrico? Doctor Leichman, no está conectado con nada de lo que está mencionando, no hay una relación con lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando sobre cómo nosotros recibimos al Creador, cómo el Creador está dentro de nosotros, si es una sensación o si es una sustancia molecular, eso no importa. Estamos hablando acerca del resultado. El resultado tiene que ser dentro de nosotros como una sensación de unidad, de la fuerza que está alrededor de nosotros y en la cual nosotros estamos inmersos. Es como el embrión dentro del útero. Esta es la sensación que nosotros tenemos que alcanzar. La sensación de esa fuerza única que nos envuelve, nos controla, nos maneja. Nosotros finalizamos en Nicolai un curso introductorio y 40 personas están presentes. Y la pregunta es, ¿cómo podemos manejar la vida si todo viene del Creador? ¿Cómo podemos verificar esto? Doctor Leichman, verificar si la persona presta atención a su vida, va a ver que no maneja nada. Todo lo que se le presenta y todo lo que ha hecho, sus acciones, solo se presentan de cierta manera. Y puede verificar constantemente hasta llegar a la conclusión de que el Creador es una fuerza única. Y lo puede verificar únicamente a través del método de la sabiduría de la Kabbalah. Y eso será revelado. Pero se revela de acuerdo al método que nosotros discutimos o que analizamos. La revelación en la que vamos a llegar al conocimiento, a la comprensión de la singularidad del Creador, de la luz, en contraposición con la oscuridad, y gradualmente vas a llegar a esta comprensión que hay una sola fuerza que nos maneja. Tbilisi. Здравствуйте. Какое отношение имеет Творец к человеку? Pregunta. ¿Cuál es la conexión entre el Creador y la persona, Dr. Leichman? Hay una forma muy directa o actitud. El Creador y toda la creación está dividido en inanimado, vegetal, animal y hablante. Y el Creador maneja
todos estos aspectos y niveles de la naturaleza, inanimado, vegetal, animal y hablante. Es decir, toda la naturaleza en estado completo existe para poder apoyar a la naturaleza humana y así sucesivamente en el nivel superior, que es en el nivel hablante, en el nivel del ser humano, ese último nivel, que es el nivel del ser humano, es el más avanzado y siente entonces esa necesidad de poder revelar al Creador, que eso es en la parte final del desarrollo de los deseos, que no se da en los otros niveles inferiores. Hay dentro de esa naturaleza los diferentes niveles, inanimado, vegetal, animal, no sienten esa necesidad de revelar al Creador. Viven de manera tranquila, de manera terrenal, corporal. Y cuando el deseo se desarrolla hacia algo superior, que es en el nivel del ser humano, en el nivel hablante, entonces comienza a sentir esa necesidad de revelar esa fuerza que maneja todo. Y esa es la gente que llega a nosotros, al estudio de la Kabbalah. Estas son las personas que vemos aquí en las pantallas, por lo general. Continuamos, Sultán. Pregunta. Добрый вечер, Раф. Добрый вечер, мировой Кли. Buenas Вопрос. noches, Творец Рав. находится между нами. Dr. Lightman y el CLI mundial. El Creador está entre nosotros. Debemos pedir al Creador nuestra propia corrección o la corrección de toda la decena o de toda la vasija, de todo el CLI. Y únicamente a través de la decena tiene que ser esto, Dr. Lightman. El Creador siente no una persona en particular, sino a toda la creación, en la medida que el ser humano, que es el nivel superior, logra equivalencia de forma con él. Si no hay estas cualidades, no lo siente el Creador. Cuando la persona tiene el deseo, cuando esto se aparece para poder revelarlo a él, entonces sí puede ejecutar acciones. Esa es la condición para que esto se dé. Para eso, la persona tiene que llegar al grupo, conectarse con amigos y comenzar a trabajar de manera seria en la conexión dentro del grupo. Si hace lo que tiene que hacer, es decir, conectarse con el grupo, entonces, en este caso, comienza a sentir a la decena. Es decir, cuanto más la persona se integra en la decena, tiene esa capacidad de conectarse con el Creador, no de ninguna otra manera. Nur Sultán, recibimos ya una pregunta. ¿Hay más? Alexander. Sí, tenemos transmisión en el canal de la Academia de Kabbalah y hay muchas personas que se han inscrito a este canal, llegan a nosotros, hay todo tipo de preguntas a través de ese canal. Una de las preguntas es, ¿hay una dirección feliz hacia el Creador, Dr. Lightman, a través del grupo, a través del estudio? Esa es la manera más fácil. Может быть, близкий к этому и тоже из YouTube, Дильхан. No diría que es totalmente fácil, pero es más sencillo. Boris, otra pregunta. ¿Por qué el Creador ha creado
tal sistema sin sufrimiento, que esté lleno de placeres, de satisfacción para llegar a él. Dr. Lachman trata de hacer esto. El Creador no creó sufrimiento. Es el ego que ha creado el sufrimiento, el deseo de recibir para uno mismo. Cuando eso no está, entonces se puede ser libre. Y hay una pregunta que siempre surge. ¿Qué es un pecado? Usted dijo que no hay que avergonzarse de esto, de esas cualidades, esos deseos, pero de cualquier manera, este concepto del pecado existe en la religión y también en la Kabbalah respecto al Creador. ¿Usted puede definir este concepto del pecado de acuerdo a la Kabbalah? ¿Qué es pecado según la Kabbalah? Sabemos que está conectado con el Creador, pero ¿puede definirlo de manera más clara? Dr. Lachman, la sabiduría de la Kabbalah habla de manera muy sencilla. Cada acción que es mala respecto a otras personas, o aún hacia otros niveles, inanimado, vegetal, animal, todo lo que es egoísta respecto a otras personas, hacia el mundo externo, es un pecado. Y es peor que el pecado hacia el Creador. Es decir, la persona tiene que tener temor de causarle mal a otras personas o a la naturaleza, todo lo que es la naturaleza circundante, porque todo esto es la revelación del Creador hacia nosotros. Y de esa manera nosotros tenemos que comportarnos con nuestro entorno de manera equitativa, hacia inanimado, vegetal, animal y hablante. Todo tiene que ver con la relación hacia el Creador y no de otra forma. Vamos a poder tener una actitud hacia Él, que sí es la actitud que tenemos hacia lo más cercano a nosotros. Podemos hablar sobre esto. Hay muchos artículos en la sabiduría de la Kabbalah, pero esto en resumen. MacVigi, el grupo virtual, me pregunta, si el Creador está en un estado inamovible, ¿cómo puede decir que quiere crear la creación? Dr. Lachman, todo está fuera de los límites del tiempo. Estamos hablando acerca de niveles energéticos. La sabiduría de la Kabbalah describe esto. Pregunta Alexander. La pregunta, si la persona trata de ver el Creador en todo, ¿significa que está en conexión con Él y esta persona recibe la influencia de la fuerza superior para ver el Creador en todos lados? Dr. Lachman, no, si la persona se dirige al Creador pero no lo percibe, no lo siente, no se puede decir que alcanza el nivel para captar al Creador. Eso tiene que hacerse a través de instrumentos específicos que tienen que ser creados, 10 personas, con las cuales nos conectamos como uno solo, como un todo integrado en nuestros deseos, pensamientos, para poder alcanzar al Creador. Y la decena en su totalidad debe anular su ego para ser uno solo y llegar a este centro de conexión entre todos, donde pueden comenzar a sentirlo a Él, al Creador. En otras palabras, tienes que crear estos lentes adicionales que van a incluir un enfoque para poder ver al Creador. No hay ninguna otra forma de hacerlo. Para poder elevarse al Creador, tiene que hacerse a través de la decena, para poder sentirlo y captarlo. Y eso todo se hace a través de la decena. El Creador no siente nada que sea menos de 10 personas conectadas, dirigidas hacia el Creador. Ese es el instrumento por medio del cual podemos comenzar a revelar al Creador. Pregunta, Boris.
Нет, неплохо. Каббала не говорит о том, что плохо. Она не заставляет ¿Por qué вообще es malo vivir sin fe en el Creador, Dr. Lightman? No es malo. La Kabbalah no dice que eso es algo malo. No fuerza a la persona a creer en nada. No habla acerca de esta necesidad de hacer todo esto. Solo si la persona siente una necesidad y que no hay otra manera sino revelar al Creador y adherirse a Él, solo de esa manera la persona puede actuar. Y la persona tiene libre albedrío en ese sentido. No hay coerción en la espiritualidad. Únicamente si la persona desea algo, llega al grupo y se mantiene en el grupo, y si no, se va. Pero de ninguna forma la persona tiene que ser forzada a nada. Medellín. Pregunta. Buenas, Rab. Buenos días. Buenas tardes, buenos días, Clima Mundial. La pregunta que nos surgió es, ¿cómo es el proceso para crear las vasijas para la revelación del Creador? Перевели этот вопрос. Pregunta de Medellín. Создаю килим, сосуды для контакта с Творцом. La pregunta, ¿cómo se pueden construir las vasijas para conectarse con el Creador? Le traduce la pregunta. Doctor Acton, precisamente a través de la decena, cuando nos conectamos con los amigos como uno solo, como un ente único. Y la conexión de 10 personas juntas es lo que nos trae a tal estado de semejanza con las cualidades del Creador. Y entre ambos se desarrolla esa cualidad. Y así el Creador va a comenzar a revelarse entre ustedes. Krasnodar pregunta. Hola. La pregunta de Evgev. Si la persona sabe que todo llega del Creador y siente esa influencia como algo negativo, ¿cómo se puede balancear este estado? Doctor Eichmann, sí, si la persona está manejada con el egoísmo, no puede hacer nada. Eso es correcto. Si la persona siente algo negativo en su vida y de manera simultánea no puede decir, no hay nada más parte de él, y que todo viene del Creador, de hecho. Entonces, ¿qué debe hacer si no siente eso? Debe transformarse a sí mismo de tal forma que en vez de lo malo va a sentir lo positivo. Y esto es algo factible, es algo posible. Y el Creador no juega con la persona. Hace que la persona tenga diferentes estados para darle la habilidad, la capacidad de oportunidad de sentirlo a Él a través de estados negativos y positivos. Y de los estados negativos se puede llegar a la revelación del Creador más rápido que a través de la manera fácil, porque eso no nos empuja lo suficiente a buscarlo. Sochi pregunta, en este webinar quisiera preguntarle, si yo en esta transmisión, por ejemplo, me conecto con mi decena en mi mente, ¿eso es suficiente para que suceda esta conexión? ¿Cómo debe ser mi actitud en mi clase, por ejemplo, si todo empieza con la decena? Dr. Eichmann, en cada acción tienes que conectarte con la decena, porque así vas a sentir al Creador entre ustedes. Boris, una pregunta de YouTube, Anastasia. Cuando nosotros encontramos problemas y cosas que han pasado antes, ¿cómo llegar a este discernimiento de que no hay nada más que Él? Dr. Lightman, esto es precisamente donde la revelación del Creador ocurre.
Es decir, cuando sentimos su influencia como algo negativo en nuestra vida y no tenemos idea qué hacer, cómo actuar, cómo podemos dibujar nuestra vida si no es a través de esa revelación del Creador. Sentimos fuerzas negativas actuando sobre mí. Precisamente aquí es donde la persona tiene la oportunidad de la manera más directa posible para poder descubrir al Creador y actuar correctamente hacia ese propósito de manera positiva, dirigir ese deseo hacia la meta. Y así la persona va a aceptar todo como o partiendo de la premisa que no hay nada más que Él, que hace el bien y es bueno. Es decir, el Creador es bueno y hace el bien y que no hay nada más aparte de Él. Y vamos a poder comprender las cosas negativas que nos suceden como algo que nos está empujando de manera rápida hacia la revelación del Creador. A través de la ayuda de las sensaciones negativas vamos a ser dirigidos al Creador y Él da esto. ¿Por qué nos da eso? ¿Con qué propósito? ¿Por qué esta sensación negativa? ¿Qué me da eso? ¿Por qué tenemos que pasar por encima de esto? ¿Cuánto más tenemos que trabajar con el ego? A través del trabajo de esta manera podemos llegar más rápidamente al Creador. Tenemos que actuar y pensar de esa manera. Cuando el Creador ama a la persona, le manda estados problemáticos, pero no desde la perspectiva de la religión, sino para descubrir dentro de esos estados que son considerados negativos, descubrirlo a Él, que todo viene de Él. Alexander из России спрашивает, всегда ли прорыв в высший мир происходит через огромные Alexander de Rusia pregunta, ¿es la entrada al mundo espiritual siempre a través de grandes problemas? Doctor Eichmann, no grandes problemas. Si están dentro de la decena, siempre tienen que enfocarse en la conexión donde van a poder desarrollar esos lentes adicionales para poder ver, para poder revelar al Creador y llegar a ese nivel espiritual. Así que no se preocupen. No hay un sufrimiento especial que tienen que pasar. Todo tiene que ver con un juego metódico del Creador para que ustedes lo revelen a Él. Новосибирск. Здравствуйте, дорогой раб. А возможно ли вот при условии, что нет никого кроме него, вообще какое-то воздействие на Творца, то есть там ультиматум поставить, или ты меня исправляешь, или я больше как бы... No hay nada más que Él. Podemos otorgarle a Él o podemos influir en Él. En otro sentido, ¿cómo nosotros podemos actuar hacia el Creador? Si tenemos algún tipo de influencia en Él. Doctor Eichmann. No, попробуйте. La condición del Creador es, si ustedes no actúan de forma de tratar de ser equivalentes a Él, no van a poder revelarlo. Pregunta, ¿eso es posible? Doctor Eichmann, si van a tener algún problema, me avisan. MacVG, el grupo virtual de Mac. Pregunta, cuando estoy en la decena, ¿qué tipo de influencia del Creador debo sentir? Doctor Eichmann, cuando me anulo en la decena, ¿qué influencia debo sentir del Creador? Todo depende de los cambios que se generen en mi relación y conexión e intensidad de esa conexión con la decena, y lo van a sentir de manera contundente. Imaginen que ustedes están
están en algo que es como imaginario. Eso o es están viéndose al espejo y en este espejo ustedes van a ver todo cómo se refleja la luz de la decena, de cómo van a interactuar y cómo va a cambiar esta relación con la decena. Así se va a reflejar también esta imagen en este espejo. Entre ustedes entonces van a sentir esta revelación del Creador de manera figurada. Eso es lo que tiene que pasar. Varna. Pregunta. Когда начинать осуществлять эти 10 свойств? Вы начнете ощущать Творца, La pregunta как только вы es, соединитесь между собой в самом ¿por qué se habla de 10 cualidades a través de la decena? ¿Qué significa esto, doctor Lackman? Cuando ustedes se conectan entre ustedes, aunque sea en lo mínimo, en un nivel mínimo, inmediatamente a través de esto van a empezar a sentir la fuerza de la conexión y cómo se revela la fuerza superior. Pregunta, ¿y eso depende de cada uno en la decena? Doctor Lackman, sí. Pregunta. ¿Y vamos a empezar a sentir esta cualidad juntos? Doctor Lackman, sí. Y una pregunta de Nikolaev, de Tatiana. Este concepto de egoísmo, ¿cómo lo podemos identificar, doctor Lackman? El egoísmo es yo pensando en mí mismo nada más. En otras palabras, es mejor decir, cuando yo no pienso en algo más que mí mismo y no en la decena ni en el Creador. Eso es egoísmo. Pregunta del webinar. ¿Cómo puedo pensar que el Creador me ha traído a un estado de desesperación y sentir que es algo mal y es algo bueno? Doctor Lackman, el hecho de que tú estás en ese estado de desesperación es tú mismo que has creado eso. Doctor Lackman. ¿Tienen alguna pregunta de Jos Carola? Gracias. Tenemos una pregunta acerca del centro de la decena. Cada vez que nos acercamos a este concepto y lo perdemos, podemos explicar en más detalle qué es el centro de la decena, donde nosotros nos conectamos a través del corazón, el punto del corazón de cada uno. ¿Cómo funciona? Doctor Lackman, el centro de la decena es este punto donde cada uno se anula a sí mismo respecto a los demás. Cuando alcanzamos tal estado en que cada decena y cada uno respecto a otro llegan a una conexión, llegamos al centro de la decena. Y se da la sensación de satisfacción espiritual, es como un milagro. Hay una transición hacia otra dimensión. Es esta dimensión entre nosotros y cada uno se anula para estar juntos. Y ese punto en que estamos juntos aparece no como un punto, sino como una transición, como un canal hacia el mundo superior, hacia la siguiente dimensión. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y así todo se abre ante ti. Entonces hablamos ya con Nur Sultan ahora. Pregunta. Buenas noches, doctor Lackman.
Doctor Lightman, sí, muy interesante. 7 mujeres y un muchacho. Ah, no, hay 2. 2 jóvenes. Такой вопрос. Из чего исходит потребность увидеть Nur доброго, Sultan, творящего добро? pregunta. В том, что в том поиск Творца, он... ¿En qué momento sentimos que Él es bueno y hace el bien? Doctor Lightman, la búsqueda цель нашего существования. por el Creador Для чего я существую? es cuando nosotros queremos sentir el propósito de nuestra existencia. ¿Por qué vivo? ¿Por qué todo este mundo está ante mí? Y la persona a través de miles de años, a través de toda la evolución, ha llegado a este punto en que empieza a desarrollar estas preguntas, a formularlas. El propósito de todo. Y la persona no sabe qué hacer. Llega a tal estado en que hay algunos que incluso cometen suicidio o usan drogas porque las personas no sienten para qué vivir. Y la sabiduría de la Kabbalah es precisamente en esta época que se ha comenzado a revelar porque describe el propósito, el significado de la vida. No по невежеству. Не слышно. Pane veáis. No los escuchamos. Сейчас слышно. Да. Такой вопрос. Вот сейчас была лекция, и всегда ¿Escuchan? Muy bien. Pregunta. трудно передать, что такое Каббала. Tenemos ahora una charla y siempre es muy difícil comprender qué es Kabbalah en una hora. Не знаешь как. И не знаешь, Hay una как это sensación как передать вот людям, которые вот первый раз en que no está claro de dónde llega esto. No sabemos ni siquiera cómo explicar la Kabbalah para las personas que vienen por primera vez a escuchar esto. ¿Cómo una persona puede entrar en esa sensación cuando alguien viene a estudiar por primera vez? Doctor Lightman, es imposible transmitir esto a través de palabras. Una persona tiene que, de manera gradual, explicarse a sí misma todos estos conceptos. No se puede describir con una sola frase. La Kabbalah se revela a la persona y revela el significado de su vida, para qué nació, hacia dónde se dirige todo, cómo nosotros participamos en todo este proceso, para qué existimos, cómo podemos influir en nuestro destino. Para llegar de manera rápida al propósito de la creación. Eso es lo que la sabiduría de la Kabbalah nos explica. No tiene que ver con la religión, ni con filosofía, ni nada de esto. Es una sabiduría separada que la persona recibe y desde hace 6,000 años atrás, y que ha evolucionado hasta llegar a nuestra época, a la humanidad. Eso es lo que nosotros tenemos que aceptar y estudiar. Nos dirige hacia el bien, hacia una dirección, hacia una conexión positiva con los demás para poder descubrir la fuerza superior, el mundo espiritual, y así no vamos a hacer el mal a nadie, ni a nada. Cuando nosotros estamos en este estudio, sentimos que no hay limitaciones. Cada uno que quiere hacerlo puede estudiar. Y si alguien quiere estudiar seriamente, hay ciertas condiciones, no limitaciones, sino condiciones. Cómo la persona debe estudiar para realmente implementar la sabiduría de la Kabbalah en cada uno. ¿Cuál es la diferencia entre la sensación del Creador y la comprensión intelectual de que no hay nada más que Él? Doctor Lightman, una comprensión intelectual viene de nuestro mundo. No puede darnos nada que sea claro y que sea beneficioso. Muchas personas a lo largo de miles de años han tratado de revelar esto y no lo han logrado. Entonces no vale la pena involucrarnos
a través de emociones intelectuales, de cómo se puede sentir esto. Tenemos que aprender esta sabiduría y a través de esto alcanzar al Creador. Así es que lamento mucho, pero tenemos que terminar la clase ahora, esta plática, y formulen preguntas para nuestro próximo encuentro el domingo.